El involucrarse con el mundo del narcotráfico no tiene vuelta atrás. Adriana Miranda fue ejecutada por delincuentes vinculados al comercio de sustancias ilegales. Además, el crimen fue grabado y hasta hoy nadie sabe el motivo de la atrocidad. Pero ella no fue la única víctima de traficantes violentos. Raiza Cristín Machado de Carvalho Sarp también tuvo su ejecución filmada, ya que tuvo una relación con un policía militar. La joven Raiza Cristín Machado de Carvalho Sarp, de 18 años, fue víctima de un crimen brutal ocurrido en la favela Faz Quenquer, en Rocha Miranda, en la zona norte de Río de Janeiro. El crimen ocurrió después de que ella fuera capturada en un baile funk en la comunidad en septiembre de 2014. La violencia fue filmada por los propios criminales y el video se difundió rápidamente en las redes sociales, conmocionando a la población. La motivación del crimen puede estar relacionada con el involucramiento de Raiza con un policía militar, lo que pudo haber provocado la ira de los traficantes locales. Además, Raiza frecuentaba bailes funk en áreas dominadas por facciones rivales del narcotráfico, lo que también pudo haber contribuido al incidente violento. La policía investiga si la joven fue castigada por estos vínculos, especialmente por la relación con el policía militar, que habría sido vista como una amenaza por los traficantes de la comunidad. Tras ser encontrada por un tío, Raiza fue llevada al Hospital Carlos Chagas, donde se sometió a exámenes médicos. Inicialmente recibió el alta, pero su condición se agravó con el paso de los días. Algunos días después, falleció debido a complicaciones causadas por la violencia sufrida. La policía identificó a 4 traficantes involucrados en el crimen y en la muerte de Raiza. Entre ellos, uno fue señalado como gerente del tráfico en la favela. La investigación sigue en curso con la expectativa de que los acusados sean arrestados pronto. Además, la policía también investiga la posible negligencia del hospital, que habría dado de alta a la joven sin identificar la gravedad de sus heridas. En el universo del crimen organizado, figuras como Karina Reggiani y Asis Mauricio se destacan de forma trágica. Conocida como la rubia del tráfico, ella estaba involucrada con el tráfico de sustancias ilícitas y con facciones criminales, lo que hizo que su nombre fuera recordado dentro de esse contexto. Su trayectoria, sin embargo, tuvo un final prematuro y violento. Aí, entendeu? Onde eu moro, isso é CV. Onde eu moro, isso é CV e eu tô fechando com CV de novo. A finales de 2023, Karina publicó un video en las redes sociales en el que reveló un gran cambio en su vida. Ella anunció que había dejado el primer comando de la capital, el PCC, y que haría una transición al Comando Vermelho, facción rival. Esta decisión generó gran repercusión, especialmente en el mundo del crimen, y parece haber sido la motivación para la pérdida de su vida. El 10 de febrero de 2024, Karina fue ejecutada en Ariquemes, Rondônia. Fue alcanzada al menos 13 veces mientras caminaba por la calle Bolivia. El ataque fue realizado por 2 hombres que iban en una moto, quienes huyeron inmediatamente después. La policía civil localizó y arrestó a uno de los involucrados, identificado como Chucky. Él confesó que había sido enviado por el Comando Vermelho para eliminar a Karina. Durante la detención, fue encontrado con materiales ilegales relacionados con el narcotráfico y un arma de fuego. Figura central en la comunidad de Brasilândia, ubicada en la zona norte de São Paulo, Nené da Brasilândia, o simplemente Nené. Inició su trayectoria en el mundo del crimen siendo aún joven. Se destacó como una de las mayores traficantes de sustancias ilegales de la región, actuando principalmente en el narcotráfico. Sin embargo, Nené no se limitaba solo a eso. A lo largo de los años, también se involucró en otras actividades ilícitas, como extorsiones, y se convirtió en una persona de gran influencia, tanto dentro como fuera del mundo del crimen. Fue arrestada en 1985 por tráfico de sustancias ilegales y pasó un tiempo en la cárcel. Tras ser liberada, se alejó parcialmente del crimen, invirtiendo en el comercio legal, comprando panaderías e intentando darle una nueva dirección a su vida. Sin embargo, nunca dejó completamente el mundo del crimen, manteniendo vínculos con traficantes y otros delincuentes. Lo interesante de su historia es que, a pesar de estar involucrada con el tráfico, Nené también se preocupaba por su familia.
Incluso estando en prisión, nunca dejó de demostrar amor por sus hijos e intentó asegurar que tuvieran una vida mejor, llegando a considerar la posibilidad de enviar a sus hijas a un internado. Pero la situación de ellas terminó volviéndose aún más complicada al ser llevadas a la FEBEM, lo que hizo que Nené reconsiderara su vida en el crimen. En los años 80, Nené dio un paso peligroso al intentar entrar en el ámbito político, acercándose a candidatos e influyendo en las votaciones en Brasilandia. Este movimiento fue un punto crucial que hizo su trayectoria aún más arriesgada. El intento de Nené de involucrarse en la política la colocó en un escenario peligroso, al transitar entre los mundos del crimen y la política. Al apoyar e influenciar a candidatos, generó desconfianza y enemigos, especialmente entre criminales más profesionales, e intensificó los riesgos al forzar a los electores a votar por sus candidatos. En 1989, Nené falleció en la puerta de su casa en un crimen que aún está rodeado de misterio. Algunas versiones señalan que fue eliminada por un policía de un batallón conocido por actuar como el justiciero, mientras que otras sugieren que perdió espacio en el tráfico de productos ilícitos frente a otros criminales. También se habló de una posible venganza relacionada con el juego del bicho, en la que Nené habría perdido a un amigo importante. En La Rocinha, una comunidad de la zona oeste de Río de Janeiro, ocurrió un crimen impactante en enero de 2018. La víctima, Ana Luisa Carvalho da Silva, de 19 años, exesposa del traficante Adriano Cardoso da Silva, conocido como Modelo, fue encontrada sin vida dentro de su casa. Ella también era nuera de Antonio Francisco Bonfim López, el NEM, uno de los nombres más importantes del narcotráfico en la favela. La policía militar fue llamada tras una denuncia anónima y al llegar al lugar confirmó el fallecimiento. La pericia de la Policía Civil fue solicitada para investigar las circunstancias, pero hasta el momento la causa de la muerte no ha sido revelada oficialmente. Algunos vecinos especularon que Ana Luisa habría sido ejecutada, pero esa información aún no ha sido confirmada por la policía. La relación de Ana Luisa con personas influyentes en el tráfico de drogas de La Rocinha, como el Modelo y su suegro Nem, la colocó en un entorno peligroso. Incluso después de terminar su relación con el Modelo, ella continuó viviendo en la favela, lo que puede haber contribuido a los riesgos que enfrentaba. La Delegación de Homicidios de la capital sigue investigando el caso e intentando esclarecer lo que realmente sucedió aquella noche. Considerada una de las figuras más buscadas de Brasil, Sônia Aparecida Rossi, conocida por el nombre criminal de Maria do Pó, se convirtió en una de las figuras más conocidas y buscadas de Brasil en el mundo del narcotráfico. Originaria de Americana, en el interior de São Paulo, Sônia era una mujer profundamente involucrada con el crimen desde los años 80, destacándose por sus conexiones en el tráfico de una sustancia ilegal en polvo, especialmente en la distribución para las favelas paulistas. Se hizo conocida por su habilidad para moverse entre las principales organizaciones criminales del Estado, llegando incluso a tener relaciones con el primer comando de la capital, el PCC. En 2006, Sônia fue arrestada y condenada a 54 años y 8 meses de prisión por comercio ilegal de sustancias ilícitas, pero logró escapar de la penitenciaría femenina de Santana, en São Paulo, donde estaba detenida. La fuga fue planeada con la ayuda de un carcelero sobornado, lo que la hizo aún más notoria. Después de eso, Maria do Pó desapareció y entró en la lista de las personas más buscadas por la Policía Civil de São Paulo. La mujer, que tenía un gran involucramiento con el tráfico internacional, era la principal proveedora de un compuesto en polvo para las favelas de la ciudad, trayendo el producto ilegal desde Bolivia. Su habilidad para escapar de las autoridades hizo que fuera constantemente perseguida, pero sin éxito. En 2017, tras la detención de otras mujeres involucradas en delitos de tráfico, Maria do Pó seguía siendo la única mujer en la lista de los más buscados, con una recompensa por cualquier información que llevara a su captura. Sin embargo, el destino de Maria do Pó aún es incierto. La policía, después de tantos años de búsqueda, no descarta la posibilidad de que ya no esté viva, dado el estilo de vida arriesgado que llevaba.
Nacida en Niterói, Rayane Nazareth Cardoso da Silveira, más conocida como Hello Kitty, fue una joven que se involucró en el crimen desde temprana edad, convirtiéndose en una figura conocida en el narcotráfico de Río de Janeiro. Ella creció en el Morro de Ilha da Conceição. Aunque intentó salir del mundo del crimen al convertirse a la religión evangélica e incluso cantó en iglesias como cantante gospel, Rayane terminó involucrándose nuevamente con la criminalidad. Comenzó su trayectoria en el narcotráfico actuando como seguridad para la facción Amigos dos Amigos. Posteriormente, se unió al Comando Vermelho, donde pasó a ser una de las principales involucradas en las operaciones del tráfico. Rayane se convirtió en la mano derecha de uno de los líderes del Comando Vermelho, Alessandro Luis Vieira Moura, conocido como 20 años, y pasó a comandar el narcotráfico en la región del Complexo do Salgueiro, convirtiéndose en una figura influyente y temida. Durante su vida criminal, acumuló acusaciones de tráfico de sustancias ilícitas, asaltos con arma de fuego y otros delitos, siendo buscada por las autoridades por diversas órdenes de captura. El 16 de julio de 2021, la historia de Hello Kitty tuvo un final trágico. Fue ejecutada durante una operación policial en el Complexo do Salgueiro, junto con otros criminales de su facción. La operación de la policía militar contó con la participación de vehículos blindados y el apoyo del BOP, y el enfrentamiento resultó en la eliminación de Rayane y otros miembros del narcotráfico. Aunque la policía afirmó que la operación se realizó tras la denuncia de un secuestro, las investigaciones señalaron que la muerte de Hello Kitty pudo haber sido planeada desde el principio, con la alegación de que la operación fue montada únicamente para acabar con la traficante. En la madrugada del 24 de septiembre de 2023, un doble atentado resultó en el exterminio de Francisco Libardo Rodríguez da Silva, de 38 años, y dejó a su compañera, Susiane Oliveira Costa, gravemente herida. El crimen ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en la calle Pires Médici, en el centro de Coelho Neto, Maranhão. Según la policía militar, el equipo fue alertado tras una denuncia anónima sobre 2 personas fallecidas encontradas en la vía pública. En el lugar, se confirmó la ejecución de Francisco, quien había recibido 3 disparos. Susiane fue alcanzada 8 veces y luego socorrida por el equipo del SAMU, siendo trasladada en estado grave al Hospital Regional Gentil Filho, en Caxias. La pareja, que ya era conocida en la ciudad, estaba siendo investigada por su implicación en el tráfico de sustancias ilegales. En agosto de 2003, Francisco y Susiane fueron detenidos en flagrante por la Policía Civil de Coelho Neto durante una operación contra el narcotráfico. En esa ocasión, se cumplieron órdenes de registro y allanamiento en su residencia en el barrio Sarney. Aún no hay información sobre los responsables del ataque. La Policía Civil sigue investigando el caso para identificar la motivación del crimen y a los sospechosos. En São Gonçalo, en la región metropolitana de Río de Janeiro, Kate Aceredo da Silva, de 21 años, falleció el 5 de febrero de 2014, tras ser víctima de violencia por parte de criminales. El ataque ocurrió entre los días 3 y 4 de febrero y fue grabado en video, el cual rápidamente se difundió por las redes sociales. En las imágenes, Kate aparece siendo maltratada por hombres de la favela Morro da Dita, que estaban en conflicto con facciones rivales. De acuerdo con la policía, la orden para atacar a Kate vino desde el presidio de Bangu, a través de Alex Pereira, conocido como Drill. Katie, que vivía en la comunidad del Morro da Dita, fue llevada hasta la favela da Linha, donde ocurrió el incidente. Durante el episodio, le raparon el cabello y las imágenes capturaron solo parte de lo que sucedió. La víctima fue auxiliada, pero no resistió y falleció en el hospital. Los criminales Gabriel Sousa dos Santos, conocido como Maradona, y Marcos Vinicius de Campos, el Sombra, fueron detenidos, así como un adolescente que también estuvo involucrado. La motivación del ataque estaba relacionada con el involucramiento de Katie con un hombre de una facción rival, lo que provocó la reacción violenta. El 5 de septiembre de 2018, Valdineia López da Silva, conocida como Pandora,
fue ejecutada en Nova Olinda, una ciudad ubicada en el interior de Tocantins. Ella era señalada como una de las principales traficantes de la región norte del estado. El exterminio ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando se encontraba en su residencia con otras 2 personas. 4 hombres llegaron en coche y 2 de ellos bajaron para invadir la casa. Armados, los criminales ordenaron que todos se tiraran al suelo y a continuación eliminaron a la víctima. Ella no resistió. La motivación del crimen parece estar relacionada con la disputa entre facciones criminales de la región. De acuerdo con la policía militar, Valdineia era conocida en el mundo del crimen y ya había sido arrestada varias veces, principalmente por su implicación en el narcotráfico en Araguaína. La policía cree que ella estaba al frente del tráfico de sustancias ilegales en la ciudad de Nova Olinda, siendo responsable de distribuirlas en varias ciudades del centro norte de Tocantins. Además, el nombre de Valdineia apareció en investigaciones realizadas por la Policía Civil en diciembre de 2014, durante la Operación Pandora. Ella fue arrestada junto con Volme Pereira da Silva, su pareja, por el comercio ilegal de sustancias ilícitas. La investigación señaló que la pareja era responsable de la comercialización de varios compuestos ilegales en varias ciudades de la región. El crimen que involucró a Adriana Miranda, una joven de 21 años, ocurrió en marzo de 2021, en Igarapé Miri, en Pará. La joven fue ejecutada y el crimen fue grabado en video, viralizándose rápidamente en las redes sociales. Hasta ese momento, nadie sabía con certeza qué había motivado el acto violento. El caso fue investigado por la Policía Civil, que abrió una investigación para intentar descubrir lo que sucedió. La situación se volvió aún más tensa cuando, 6 días después, la Policía Militar arrestó a 2 hombres sospechosos de estar involucrados en la ejecución de Adriana. La policía llegó hasta los sospechosos tras una denuncia anónima. Cuando los policías llegaron al lugar, los sospechosos abrieron fuego contra los agentes, lo que provocó que 2 de ellos perdieran la vida durante el enfrentamiento armado. Otros 2, que ya estaban detenidos, también fueron identificados como involucrados en el crimen. Aún no se sabe exactamente por qué Adriana falleció, pero la policía sigue investigando. Ella fue víctima de una ejecución, pero los motivos aún son un misterio. El 12 de mayo de 2022, 2 mujeres fueron asesinadas en Belo Horizonte en un incidente que, según la policía, pudo haber sido un error. Las víctimas estaban en un coche prestado y fueron alcanzadas por disparos de arma de fuego mientras estaban en el barrio Goiânia, en la región noreste de la ciudad. Verónica Sabrina de Ambrosio, de 20 años, conducía el vehículo y estaba acompañada de su esposo y su hijo de 7 años, además de su compañera de trabajo, la cocinera de su bar. Después de dejar a la compañera de trabajo en su casa, el coche fue rodeado por criminales armados que iniciaron el enfrentamiento. Verónica, que estaba en el asiento delantero, y la cocinera, que estaba fuera del vehículo, fueron alcanzadas y no sobrevivieron. El coche perdió el control y chocó contra un poste, pero el esposo y el hijo de Verónica, que estaban en el vehículo, no resultaron heridos. La principal línea de investigación de la Policía Militar es que las 2 mujeres fueron víctimas de una ejecución por error. El coche en el que estaban sería de un traficante local, un cliente habitual del bar de Verónica. Según la policía, la comerciante había tomado el vehículo prestado, ya que su propio coche estaba en el taller y necesitaba el transporte para comprar artículos para el bar. La policía también informó que el esposo de Verónica sabía sobre la implicación del hombre en actividades ilícitas y había aconsejado a su esposa que se mantuviera alejada de él. Pero aparentemente esto no fue seguido. La investigación sigue en curso, pero hasta el momento nadie ha sido arrestado. No hay indicios de que Verónica estuviera involucrada en actividades criminales. Se sospecha que ella y su compañera de trabajo fueron confundidas con otros objetivos, convirtiendo este caso en una tragedia por error. Dentro de su propio apartamento en el condominio Amazon Villas, ubicado en el barrio Tarumá, en la zona oeste de Manaos, Dayan Seixas Santos, de 30 años, fue
fue ejecutada. Era conocida por el apodo de Pequena y señalada como esposa de un traficante llamado TH, supuestamente uno de los líderes de la facción Comando Vermelho, CB. Además, tenía antecedentes policiales por involucramiento con el narcotráfico. El crimen ocurrió alrededor de las 11 de la noche, cuando un hombre armado saltó el muro del condominio e invadió el apartamento donde estaba Diane. Testigos informaron que ella se encontraba en la sala con sus 2 hijos pequeños en el momento de la invasión. El sospechoso le disparó una vez en el pecho y huyó con la ayuda de un cómplice que lo esperaba fuera del condominio. Además de dejar a sus hijos, Diane también estaba embarazada del tercero. Empleados del lugar confirmaron la información, pero no quisieron identificarse por miedo a represalias. La policía cree que el crimen puede estar relacionado con un ajuste de cuentas dentro del mundo del tráfico de sustancias ilegales. No hay información sobre arrestos o sospechosos identificados. El caso sigue bajo investigación para entender la motivación y a los involucrados en el crimen. No olvides suscribirte para ver más videos como este.